Vamos a charlar un rato con Andrés Oppenheimer. Oppenheimer es periodista y escritor, actualmente es columnista del Miami Herald y conduce el programa Oppenheimer Presenta en CNN en español. En el 87 ganó el premio Pulitzer por el escándalo Irán-Contras. Bueno, fue autor de varios libros, el último sobre el que queríamos charlar con él se llama Cómo salir del pozo, las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en búsqueda de la felicidad. Y hay ahí una ilustración de tapa de Romero Brito, una especie de mirilla, ¿no? De cerradura. ¿Cómo andás? Jorge, gracias por invitarme. No, Fue muy gracioso esto que tú mencionas de la mirilla, porque yo vivo en Miami, como sabes, los fines de semana juego al tenis y me lo encontré a Romero Brito jugando en la cancha de al lado. Y le dije, Romero, me tenés que hacer una ilustración para mi nuevo libro. Me dijo, ¿sobre qué es? Sobre la felicidad. Me dice, por supuesto, ese es mi tema. Y así salió esta portada. Mirá, es linda. Bueno, vos es que me acordaba recién, no sé si vos esto lo mencionás en el libro o no, que en la Constitución de Estados Unidos se habla de la búsqueda de la felicidad como uno de los objetivos para las personas. Y estando en este país que es tan dramático, tan wagneriano, ver eso suena como a naif, ¿no? ¿Cómo que estos tipos quieren ser felices? ¿Por qué dice eso la Constitución? Porque, Jorge, la finalidad última de todo es la felicidad, ¿no? ¿Para qué queremos el dinero? ¿Para qué queremos la salud? ¿Para qué queremos, o sea, para ser más felices? Y a veces perdemos ese objetivo y hoy día hay cada vez más países que no solo en las constituciones de hace 200 años, sino hoy día están poniendo la felicidad como la meta máxima. Ahora, esto no significa, Jorge, que la economía, el crecimiento económico, todo eso no sea importante. Por supuesto que no. El que diga que lo importa, porque te digo esto porque hay caudillos, hay demagogos como Maduro en Venezuela, el presidente de México, que dicen, bueno, estamos mal, pero no importa porque somos felices. Bueno, eso obviamente es vender humo. El crecimiento económico es totalmente imprescindible, pero ahora están surgiendo cada vez más países que están diciendo que el crecimiento económico es imprescindible, pero no suficiente. Hay que agregarle otra pata a la silla, que es la felicidad. Y están haciendo cosas nuevas, novedosas. Hay una cosa que ellos llaman la ciencia de la felicidad, para aumentar no solo el progreso económico, sino el bienestar y la felicidad de la gente, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, están haciendo mucho de eso. Están haciendo, por ejemplo, censos de la gente, preguntándole a la gente cuán feliz sos en una escala del 1 al 10. Y de acuerdo a eso, hoy día con la inteligencia artificial, con la minería de datos, vos podés mapear la ciudad, vos podés encontrar que en esta cuadra hay una gran cantidad de gente infeliz. Mandás una asistenta social, preguntás qué pasó, te cuentan, bueno, acá había una fábrica, la fábrica cerró, los jóvenes se fueron, quedaron los viejos, están solos. Entonces, bueno, ¿qué haces? Armás clases de ajedrez después de las 6 de la tarde en el colegio secundario de la esquina. O sea, cosas muy, pero muy sencillas, pero cada vez más necesarias porque estamos viviendo una época en que la depresión, la soledad, las enfermedades mentales están subiendo, aumentando de una forma alarmante en todas partes. No solo en Argentina, también en los países desarrollados. Bueno, vos hablabas de Inglaterra. En Inglaterra hay un ministerio de la soledad. Entrevisté a la ministra. Claro. Fui y entrevisté a la ministra. Claro. Y una de las cosas que me dijo que me llamó mucho la atención, Jorge, es que ella cuando asumió su cargo, pensaba que se iba a dedicar principalmente a los adultos mayores.
Y cuando en su primer día le trajeron las estadísticas y resulta que el principal problema no eran los adultos mayores, eran los jóvenes, sobre todo las jóvenes, las adolescentes. Hay mucho más depresión juvenil, hay mucho más depresión, mucho más soledad hoy día entre los jóvenes que entre los viejos. Cosa que a ella le sorprendió y a mí me sorprendió. ¿Por qué? Bueno, por lo que todos sabemos, las redes sociales, ¿no? Una chica en el secundario está en Instagram, la compañerita de al lado tiene 50 me gustas, ella no tiene ninguno, se siente deprimida, se siente fea, se deprime, ¿no? Eso está pasando cada vez más. Y al principio del libro, de Cómo salir del pozo, cuento que entrevisté al director mundial, al presidente de Gallup, de la encuestadora. Ellos hacen encuestas de felicidad en 140 países todos los años. Acaban de sacar la semana pasada el ranking de este año. Y lo que encuentran es lo mismo. Hay cada vez más infelicidad en el mundo. Hace como 15, 20 años, cuando ellos empezaron a hacer estas encuestas en 140 países, está ahí en las primeras páginas del libro, ahora no me acuerdo bien la cifra, pero el 24% de la gente decía que no era feliz. Hoy día eso subió más de 10 puntos, es el 33, 34%. O sea, es un problema cada vez mayor. Entonces los países, cada vez más países, están buscando nuevas formas, nuevas estrategias para combatir la soledad, la depresión, la desesperanza, y están haciendo cosas fascinantes, ¿no? En el libro cuento, por ejemplo, que me fui a la India, porque no solo los países desarrollados están trabajando en esto, y fui a ver las escuelas de la felicidad. Le enseñan a los chicos a ser más felices. Y cuando me lo contaron pensé que era una chantada, ¿no? Pensé, esto me suena, o sea, a una chantada total. Pero cuando me senté ahí, Jorge, y lo vi con mis ojos y escuché lo que hacen las maestras, me pareció espectacular. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, todos los días en Nueva Delhi, la capital de la India, las escuelas públicas, no estoy hablando de las escuelas privadas donde tenés que pagar no, las escuelas públicas. Todas las escuelas públicas de Nueva Delhi tienen 1 hora por día de clase de felicidad. Los lunes, por ejemplo, aprenden a meditar. Yo me senté ahí en el pupitre con los chicos, la maestra les dice, ahora chicos, cierren los ojos. Yo cerré los ojos y te habla un tipo que trata de meditar desde 50 años, jamás aguanto más de 3 segundos, empiezo a pensar en cualquier cosa y no puedo. Pero esa vez, con una meditación guiada, con la maestra que me decía paso por paso lo que hacer con los chicos, pude empezar a hacer algo parecido a una meditación. Te dice, cierren los ojos. Ok, todos los chicos cerramos los ojos. Ahora dice, después de 20 segundos, dice, concéntrense en los ruidos externos. Después de 20 segundos dice, ahora concéntrense en la punta de sus dedos. Y así durante como 3 minutos. Cuando termina esa meditación, los pibes que habían entrado a la clase como un tropel, como en cualquier parte del mundo, que los chicos entran a la clase corriendo, gritando, empujándose, estaban hechos una seda. Y preparados para empezar la clase de matemáticas, mucho más tranquilos, mucho más focalizados, mucho más concentrados. Los martes, clases de tolerancia al fracaso. Esa me pareció la más genial. Buenísimo. Las maestras, y todo esto no es improvisado, están los libros de texto, le enseñan a los chicos a no ahogarse en un vaso de agua, porque todos fracasamos en la vida. Pero ¿cómo lo hacen? No lo hacen con sermones, porque el sermón no sirve para nada. Decirle, chicos, no hay que deprimirse, todos nos caemos, todos nos levantamos. Eso lo hacen con casos concretos de famosos que los chicos conocen. Por ejemplo, cada semana tienen otro ejemplo. Por ejemplo, uno de los ejemplos es de Messi. Messi llegó al Mundial de Qatar empatando 36 partidos, ganando 36 partidos antes de llegar a Qatar. Llegaron invictos, ganando o empatando. Llegan a Qatar y, púmbate, pierden contra Arabia Saudita, ¿te acordás?
un equipo... ¿Cómo olvidarlo? un equipo de troncos, o por lo menos no era un equipo con el que nadie pensaba que Argentina iba a perder. Después del partido, le cuenta la maestra a los chicos en Nueva Delhi, la conferencia de prensa, Messi dice, bueno, hemos perdido, esto ha sido un golpe durísimo, pero ahora vamos a darle vuelta a la hoja, tenemos un buen equipo, tenemos buena onda, vamos a ganar, vamos a seguir adelante, nos concentramos en el próximo partido, vamos a ganar. Ganaron el próximo partido, terminaron ganando el Mundial. Chicos, ahora cuéntenme, ¿cuál fue tu último fracaso? Entonces los chicos en la clase empiezan a contar cada uno su último fracaso. Tarea para para el martes próximo, composición, tema, mi más reciente fracaso y qué hice para superarlo. La semana siguiente, Michael Jordan erró 9.330 y pico de tiros al aro en su carrera profesional. Lo que dijo, le cuenta a la maestra a los chicos, tarea para el próximo lunes, composición, ¿cuál fue tu fracaso de la semana pasada? O sea, de esa manera los chicos aprenden a convivir con la idea de que todo el mundo fracasa y no pasa nada. Te caes, te levantás, te caes, te levantás. Nosotros, a nadie en el colegio nos enseñaron eso. Nada. Los miércoles, clases de anticorrupción, que no solo en India, por ejemplo, en Nigeria, también entrevisté a la directora de una ONG que enseñan clases contra la corrupción en las escuelas. Espectacular, pero lo mismo, con historias, no con sermones, con historias. La maestra, por ejemplo, le dice a los chicos, a ver, una maestra rural en una de estas escuelas rurales donde los chicos a veces tienen que compartir clases, varios grados juntos, juega, o este otro ejemplo es todavía mejor, tercer grado A contra tercer grado B, partido de fútbol. El árbitro es el papá de uno de los chicos de tercer grado A. Chicos, ¿puede ser neutral ese árbitro? Se produce una discusión en clase. Tarea para la semana que viene. ¿Puede ser neutral el papá de uno de los chicos del tercer grado A al cobrar un penal? Entonces, de esa manera, los chicos se empiezan a acostumbrar desde muy pequeños al concepto de conflicto de intereses. O sea, ¿a vos te enseñaron en el colegio lo que es el conflicto de interés? Para nada. Para nada. Otra historia que contaban. Un funcionario, porque son cuentos para chicos, estamos hablando de chicos de primaria. La maestra les cuenta, había una vez un funcionario público muy bueno en un pueblito, que era muy buen padre, muy buen agente con sus amigos, un tipo adorado por todos. Y un día el primo le pidió si se lo puede presentar al gobernador porque quiere un permiso para construir un edificio. Y este funcionario, que era tan buen tipo, por supuesto, se lo presentó al gobernador y aquí el gobernador le dio la licitación. Y el primo construyó un edificio. Y a los 3 años se cayó el edificio porque estaba hecho con materiales deficientes, murieron 4 familias. Chicos, pregunta, ¿era realmente un buen tipo este funcionario público? Tarea para la semana próxima. Composición. ¿Qué piensan de este funcionario público? Y de esa manera, de nuevo, los chicos aprenden desde muy pequeños a entender el impacto social de la corrupción. Todas esas cosas son espectaculares y no hay que inventar la pólvora porque ya está en los libros de texto. Yo me traje de la India un montonazo así de libros de texto donde están todas esas historias. Resumiendo, Jorge, hay cosas fantásticas que se están haciendo en todas partes que no requieren un presupuesto impresionante ni inventar la pólvora, que podemos aprender de lo que están haciendo otros países para aumentar la felicidad. Hoy a las 6 de la tarde estás en la Federación OSDE dando una charla. En la Fundación OSDE voy a dar una charla sobre mi nuevo libro y sobre todas las cosas que están haciendo estos países, porque fui a varios países, fui a Finlandia, Dinamarca, o sea, fui a países ricos y países pobres. Sí.
¿Y qué podemos aprender de las cosas que vi en estos países? Que se puede seguir por YouTube la charla, ahí en la Fundación ODE. Estaba viendo la lista de los, a la que vos te referías antes, de los países más felices, ¿no? El primero es Finlandia. Nosotros estuvimos también en Finlandia hace 2 años. Es un lugar curioso, Finlandia. Yo no sé cómo alguien puede ser feliz ahí, pero bueno, esa es otra historia. Después, claro, todos los países nórdicos, ¿no? Dinamarca, Islandia, Suecia. Yo me hice esa pregunta, Jorge, muchas veces en Finlandia y en Dinamarca, y yo lo puedo entender, porque, mira, hay una medición que mide la felicidad y otra medición que mide la alegría. La medición que mide la felicidad, que es esta, sí, que vos estás, este ranking que estás refiriendo, que es el Reporte Mundial de la Felicidad, se basa en una encuesta de Gallup que le pregunta a la gente cuán satisfecho estás con tu vida en una escala del 1 al 10. Si yo te pregunto cuán satisfecho estás, ahí metés muchos factores. Sí, claro. Metés también el factor si tenés guita para llegar a fin de mes, si tenés un buen seguro médico, si estás tranquilo, ¿no? No solo si las pasaste bien, si te mataste de risa anoche. Y en esas encuestas, donde amplias de satisfacción de vida, ahí ganan los países nórdicos, los que acabas de nombrar. Hay otras encuestas que preguntan a la gente, ¿cuántas veces tuviste momentos de alegría en las últimas 24 horas? Ahí gana Colombia, México, Nicaragua. Claro. La felicidad es un fenómeno mucho más duradero que la alegría. Si gana la selección argentina y a vos te hacen esa pregunta al día siguiente, Claro. vas a ser muy feliz, vas a decir 10. Pero la alegría es un fenómeno pasajero. La felicidad es un estado más o menos duradero, permanente, que incluye muchas cosas como, por ejemplo, tener tus necesidades básicas cubiertas, tener un sentido de propósito, tener buena salud, por supuesto, vivir cerca de espacios verdes. Hay muchos factores que contribuyen ahí, que cuento en el libro, algunos alcanzables individualmente, otros productos del país en el que vivís. Gonzalo. Hola Andrés, mucho gusto. Gonzalo Sánchez te saluda. Te quería preguntar, ¿cuánto se necesita de los estados para ser felices? Porque yo lo que veo en este ranking de felicidad, por ejemplo, hablaban del Ministerio de la Soledad, es el Estado británico ayudando a sus ciudadanos. Los estados nórdicos son muy presentes y de alguna manera intervienen mucho en el estado de bienestar justamente para que la gente esté más o menos resuelta. ¿Cuánto se necesita? Digo, y bueno, el caso que das de la India también es interesante, ¿no? Es una muy buena pregunta. En el caso de Gran Bretaña, el Ministerio de la Soledad, vos te imaginás un edificio con 1000 funcionarios, es una señora con 2 asistentes que además trabajan en otras reparticiones, o sea, creo que es una persona con 2 o 3 ayudantes part-time. O sea, no hay un edificio. Lo mismo acaba de pasar en Nueva York. En Nueva York acaban de designar una embajadora de la felicidad, pero está en su casa. Son argucias para poner en la agenda mediática y política la importancia de poner en marcha estrategias para que la gente sea más feliz. O sea, no estamos hablando de burocracias. No. Entonces, yo te diría que no mucho, porque ni Finlandia ni Dinamarca tienen un Ministerio de la Soledad, ni tienen nada de eso. Pero lo que sí hacen son cosas que ayudan indirectamente. Por ejemplo, Dinamarca tiene una ley, la Ley de Actividades Sociales, por la cual todas las escuelas públicas después de las 6 de la tarde tienen que donar sus espacios, su aula, su salón, su auditorio, lo que sea, actividades comunitarias. Porque está requete probado que la vida comunitaria aumenta la felicidad de la gente.
Entonces, uno de los motivos de la felicidad de los nórdicos es que todos tienen actividades comunitarias. A mí, no sé, Jorge, si a vos te pasó lo mismo, pero yo cuando traté de organizar mis entrevistas antes de ir a Dinamarca, antes de ir a Finlandia, antes de ir, era imposible conseguir una cita después de las 3 de la tarde, porque todos tienen su grupo de cine, su grupo de teatro, su coro, su grupo de danzas, etcétera. Entonces, Dinamarca, por ejemplo, tiene esta ley por la cual las escuelas públicas tienen que donar sus espacios después de hora para que se reúnan grupos. Y el Estado, la participación del Estado es darles unos pesos, casi nada, para pagar la limpieza, para que limpien el salón y al día siguiente los chicos entren como si nada. O sea, el Estado puede ayudar, pero no es que el Estado es el gran organizador, ni que el Estado pone tanta plata, ni nada de eso. Rolo. Sí, Andrés, ¿cómo te va? Rolando Barbano te saluda. Te quería preguntar sobre el tema de la insatisfacción, que vos marcás que es cada vez más fuerte, que es cada vez más marcada, que hay como una cuestión de depresión global. Y te quería preguntar, ese fenómeno que vos advertís, ¿qué vínculo tiene, si es que tiene alguno, con lo que fue la pandemia, con haber atravesado el COVID? Porque en algún momento, cuando estábamos en medio de la oscuridad que fue para toda la humanidad el estar en cuarentena y vivir con tantas restricciones, se esperaba como un rebote de felicidad posterior, como que después iba a salir el sol y que íbamos a tener una vida como más plena, como más valorando lo bueno. ¿Hay alguna incidencia? ¿Vos lo analizaste como factor, el tema de lo que vivimos en 2020 en adelante? Sí, claro. La respuesta es que no tuvo un impacto duradero. La caída en la satisfacción de vida viene desde hace por lo menos 15, 20 años. Esta encuesta de Gallup de satisfacción de vida, la que contaba recién, la empezaron a hacer, si mal no recuerdo, en el 2006. Y desde entonces viene cayendo la satisfacción de vida año tras año. O sea que no es... la pandemia por ahí fue un pico depresivo, pero la tendencia ya venía de antes. Y hay un factor importante, cuando recién te mencionaba los factores de felicidad de estos países, la vida comunitaria, el tener las necesidades básicas cubiertas. A mí uno de los que más me sorprendió fue el optimismo. La gente optimista vive más y mejor que la pesimista. Y está el estudio fascinante que cuento. Estamos haciendo cuentas acá. Yo me voy a morir primero. Yo me voy a morir a los 90, vos y vos a los 60. Bueno, te cuento, hay dos estudios, uno de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que siguió la vida de 71.400 personas a lo largo de varias décadas. Y encontró que la gente optimista vive 6 años más que la gente pesimista. Tiene lógica. Pero la más divertida es la otra, la de las monjitas de la Orden de Notre Dame. Porque esa encuesta de la Academia Nacional de Ciencias, masiva, 71.000 personas, muchos la criticaron porque dijeron, bueno, pero ¿quiénes son esos 71.000? Porque si agarraron 71.000 bien alimentados, con buenos sueldos, todo eso, claro, son optimistas, qué vivo. Entonces, la Universidad de Stanford hizo un estudio con las monjitas de la Orden de Notre Dame en Estados Unidos, porque las monjitas todas tienen la misma vida, se levantan a la misma hora, toman el mismo desayuno, rezan lo mismo, comen lo mismo, se van a dormir a la misma hora, etc. Entonces ahí no había posibilidad de error. ¿Y qué pasa? Estas monjitas, el siglo pasado, a principios del siglo pasado, cada vez que entraban en un convento, cuando tenían 16, 15, 16, 17 años, tenían que escribir un ensayo. ¿Por qué quiero entrar en el convento? Entonces algunas escribían en ese ensayo, yo quiero entrar en el convento porque el mundo es una porquería, es horrible, está lleno de cosas, yo me quiero refugiar acá, encontrar a Dios, encontrarme a mí misma, para mí esto va. O sea, las pesimistas. Y otras, en su ensayo de admisión, escribían, yo quiero entrar al convento porque es una oportunidad maravillosa de hacer el bien, de encontrarme conmigo misma, de mejorar el mundo, las optimistas. Ok. La gente, los investigadores de Stanford,
estudiaron todos esos ensayos 100 años después. Separaron las composiciones optimistas de las pesimistas y averiguaron cuánto vivió cada monjita. Y resultó que las monjas optimistas vivieron 10 años más que las pesimistas. Mirá. O sea, Impresionante. hay que ser optimista. Yo digo, soy team siempre vaso medio lleno, así que estoy contenta con este anuncio. Andrés, mirando así la felicidad a nivel global, me daba mucha curiosidad cuán distinta es la felicidad como tal para los asiáticos que para los occidentales. Mira, no hay mucha diferencia. Yo, digamos, lo que aprendí en mi viaje por todos estos países en busca de la felicidad es que cada vez más gente en todos los países le está poniendo más importancia a la felicidad de las experiencias que a la felicidad de las cosas. En otras palabras, hay un filósofo finlandés que cito en el libro que me explicaba mucho mejor de lo que lo hago yo esto que hablábamos recién de que la felicidad es un fenómeno mucho más duradero que la alegría. Y él me decía que uno de los secretos de la felicidad de los finlandeses es que no hay tanta esclavitud por el estatus. En Finlandia no vas a encontrar a alguien con un reloj de oro con brillantes, está mal visto eso. Tampoco hay tanta diferencia entre las clases sociales. Exactamente. Pero no se llama coeficiente de Gini Sí. en la economía. Sí, No existe eso. exactamente. Y porque está mal visto. Sí, claro. Está mal visto que tu vecino tenga un auto así súper caro, no está bien visto eso. Entonces la gente vive menos estresada porque no tiene que tener el mismo auto que el vecino. Eso es un factor. Y este La filósofo... sociedad de consumo decir que nos... Bueno, pero eso es una cosa que se puede Sí, claro. enseñar y se puede aprender. Y eso, en el libro cuento de esta entrevista, que lo que más me encantó esta frase que me dijo este filósofo, que me decía que el placer que dan las experiencias, la felicidad de las experiencias es mucho más duradera porque el placer que dan las cosas que vos comprás, duran tanto como el olor de auto nuevo. Claro. Me encantó esa frase. Está muy bien. Marina. Andrés, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Encantada de escucharte. Me quedé pensando en la idea de felicidad y te voy a hacer una pregunta bien autorreferencial. ¿Los argentinos cómo venimos en materia de felicidad? Bueno, según el ranking Sí. mundial de la felicidad, que es este que hablábamos recién, de que Sí. te preguntan a la gente cuán satisfecha estás con tu vida en una escala de 1 al 10, Ajá. más o menos. Mitad de tabla. Este año Argentina salió número 48 de 140 y pico de países. Bueno, o sea, no no, están... de la mitad para arriba. Mejor que el PBI. En el primer tercio estamos. Sí, o sea, hay muchos países latinoamericanos como Costa Rica, Uruguay, Chile que están muy por encima de Argentina, pero Argentina está muchísimo más arriba en el ranking, mucho mejor que Venezuela, que está con Zambia y Zimbabue, está en el fondo de la lista. Vos sabés que me imagino que la conocerás. Harvard hizo una encuesta sobre la felicidad que duró unos 40 y pico de años. Y yo pude entrevistar a quien la dirige hoy. Por supuesto, la fueron dirigiendo distintas personas, ¿no? Y el tipo dice, la conclusión a la que llegaron es que para ellos la felicidad es tener amigos. Bueno, Como que la felicidad es cómo se vinculan Sí. con las otras personas, digamos. yo hablo mucho de eso en el libro. Y hablo de que nosotros los latinoamericanos somos muy amigueros, somos muy familiares y eso nos levanta un poco en el ranking. Y eso explica un poco cómo Argentina nos sale en el puesto 140. Claro, claro. Pero al mismo tiempo creo que tendríamos que aprender algo de los nórdicos, porque si nosotros juntáramos esa felicidad que nos trae la vida familiar y la vida en común con los amigos, con el compartir
espacios y actividades con extraños, como los nórdicos, seríamos todavía más felices. Y hacemos muy poco de esas cosas. Normalmente nosotros hacemos nuestra vida social con nuestros amigos y nuestra familia. Los nórdicos, en esas clases de... O sea, por ejemplo, en el libro cuento, en Cómo salir del pozo, cuento que en Dinamarca me impresionó la cantidad de clubes de coleccionistas de estampillas que hay. Tienen, Dinamarca, que es un paisito de 6 millones de habitantes, tiene 10 veces más clubes de coleccionistas de estampillas que México, que es un país de más de 100 millones de habitantes. Pero esos son extraños que se juntan en torno a un hobby. A nosotros nos falta un poco eso de convivir con el extraño, con otra gente, porque eso también acerca las clases sociales, reduce la grieta política. O sea, si vos nunca jamás te vas a encontrar... Mira, cuento una cosa en el primer capítulo del libro, cuando hablo de Dinamarca. Entrevisté al jefe de la bancada del partido más de izquierda del Congreso de Dinamarca. La izquierda en Dinamarca es una cosa relativa, porque, o sea, le pregunté sobre Cuba y me dice, no, eso es una dictadura espantosa, ¿no? O sea, es relativo el término, pero bueno, para ellos la izquierda es lo que para nosotros sería la socialdemocracia. Y a las 2:30 de la tarde, comimos juntos, y a las 2:30 de la tarde el tipo me dice, bueno, te dejo porque tengo mi clase de karate. Wow. Okay. ¿Y dónde vas? Le pregunto de curioso. Dice, no, acá en el Congreso tenemos un salón y hacemos karate. ¿Y quiénes van? Y bueno, o sea, vamos nosotros, los congresistas, los mozos del restaurante de acá, los muchachos de la limpieza. Somos muchos. Entonces le digo, pero vos me decís de que vos haces karate con un congresista de derecha. Me dice, sí. Entonces el tipo muy, muy orgulloso me saca el celular y me empieza a mostrar las fotos de él en traje de karate. Sí. El tipo, de nuevo, más de izquierda del Congreso, con el tipo más de derecha del Congreso en su clase de karate. Y yo digo en el libro, no, imagínate si eso en Argentina o en México, se matan. Juan, Andrés, ¿hay forma de explicar las tasas altas de suicidio en estos países nórdicos en relación con esta idea de la supuesta felicidad? Sí. La respuesta muy simple y muy rápida es que ya no hay ese tipo de tasa de suicidio. Suecia... ¿Todavía siguen siendo mayores que la media mundial? No, te invito a leer el libro, tengo la cifra exacta. Están por debajo de la media europea hoy día. Suecia, Noruega, Finlandia tenían altísimas tasas de suicidio hace 20, 30, 40 años. Hoy día están en la media europea o por debajo. Tienen otros problemas, alcoholismo muy fuerte, depresión muy fuerte, drogadicción juvenil, pero el suicidio es cosa del pasado. ¿Cómo? Obviamente la gente se suicida, pero el promedio de suicidios es menor que la media europea. ¿Cuál fue la forma de resolverlo? Vida comunitaria, todo esto que estamos hablando, muy importante para ellos, para los nórdicos. Ellos hacen mucho hincapié en los espacios verdes. Y hay estudios, tanto ahí como en Gran Bretaña. Cuento en el capítulo sobre Gran Bretaña la entrevista que le hice al que creó un portal que se llama Mappiness, en vez de Happiness, Mappiness. El tipo midió en millones de personas cuán feliz es de acuerdo a dónde están. Entonces el arreglo era, vos me permitís acceder a tus datos y yo te digo a fin de mes dónde y cuándo, en qué circunstancias sos más feliz. Y entonces con el GPS, con el GPS del celular, pudieron establecer a lo largo de los últimos 5 años que la gente es mucho más feliz cuando está en espacios verdes, en los bosques. Y los finlandeses y los nórdicos hacen un culto de los espacios verdes. Lo primero que hacen el fin de semana, aparte del sauna, es rajarse al bosque. Y parece una cosa trivial, parece una cosa anecdótica, pero parece ser, según los estudios, que es importantísima. Por eso muchas ciudades ahora
están haciendo jardines verticales, Sí, edificios claro. con plantas que caen de arriba para abajo. Eso te cambia la vida. No me pidas, no soy médico, no me pidas la explicación científica, pero el resultado es que tiene un impacto en la felicidad de la gente. Jessica. Sí, voy a hacer una pregunta fría y calculadora que es la siguiente. Los estados empezaron, pues, mencionaste desde India o países europeos, es decir, una variedad de colores políticos, por decirlo de alguna manera, empiezan a tratar de dar una respuesta porque ven que les sale caro lo otro, es decir, aumento de patologías que tienen que ver con la salud mental, Obvio. el estrés, etcétera, tiene un costo Claro. alto. Hoy, ¿En la a economía? la tarde, cuando hablemos del libro en la Fundación OSDE, voy a contar, por ejemplo, lo que hacen los ingleses precisamente para lo que vos decís. Hace 2 años crearon la figura del recetador social. Yo digo, ¿qué diablos es eso? Bueno, resulta que el Estado descubrió de que el 20% de la gente que va al médico no necesita una pastilla, necesita una receta social. Va al médico, le duele esto, le duele lo otro, porque está deprimida, porque está sola, porque tiene un problema social. Entonces pusieron en los hospitales la figura del recetador social. Entonces vos vas al médico, doctor, me duele la espalda. Ok, vamos a hacerte los análisis de rigor. Te hacen todos los análisis de rigor y te dicen, ¿sabes qué? Vos no tenés un problema en la espalda, vos tenés un problema, vos necesitas algo que te llene la vida, necesitas una vida social. Anda abajo y habla con Jorge, el recetador social, que él te va a encontrar una solución. Bajas al piso de la planta baja y encontrás que este recetador social o esta recetadora social tiene una base de datos con 10.000 grupos comunitarios. Entonces te pregunta, ¿a vos qué te gusta? Y a mí me gusta coleccionar estampillas. Ah, qué interesante. Bueno, a ver, veamos qué grupos hay cerca de tu casa. Te busca un grupo cerca de tu casa y acá viene el truco, porque de nada sirve que el médico o el recetador social le diga a una persona deprimida, anda el jueves a la tarde a tal lado porque no vas a ir. Si estás depre, te vas a quedar en tu casa. El recetador social lo que hace es llamar al organizador, el director del grupo, y decirle, escúchame, ¿cuándo se reúnen? Jueves a las 6 de la tarde. Ok, te voy a mandar a Jorge, es un gran tipo, simpaticísimo, te va a encantar, recíbanlo bien, después me contás. Entonces, el tipo va, al día siguiente le hace seguimiento, lo llama al paciente, che, ¿te gustó el grupo? No, ¿no te gustó? Ok, buscamos otro. Y de esa manera, dándole seguimiento, la gente encuentra un sentido a la vida y supuestamente una cura a algunos de sus problemas. Eso le ahorra al Estado millones de libras en gastos médicos. Y si es cierta la cifra, ellos dan la cifra, hay una Academia Nacional de Recetadores Sociales. ¿Qué son? Perdóname, ¿qué tiene que tener algún estudio? No son médicos, son... No, para nada. Para nada. Es Asistencia realmente social. No, ni siquiera. Es como un laburo administrativo, Sí, ¿no? es como un laburo administrativo. No está muy bien pago, pero lo hacen muchas madres, por ejemplo, que necesitan flexibilidad en su tiempo. A la mañana necesitan ocuparse de sus chicos, entonces a la tarde trabajan 6 horas en el hospital. Y lo que hacen es tener una base de datos y llaman al grupo, hablan con el paciente, qué te gusta, qué no te gusta, qué hobby tenés, qué hobby no tenés. Y ahora, por ejemplo, están de moda en Londres los grupos de fútbol caminando para adultos mayores. Son, literalmente, son partidos de fútbol caminando. Prohibido correr para mayores de 60 años. Entonces, va la gente hay campeonatos, hay ligas, hacen giras y se matan de risa. Además son hombres y mujeres. Y se matan de risa. Juegan al fútbol caminando, después se van a tomar un café, hombres y mujeres desconocidos, y se mueren de risa. Y después van al pueblo de al lado o al barrio de al lado y juegan y hay un campeonato, una liga, todo. Bueno, eso
vos decís es trivial, o sea, eso no te levanta un país, pero ayuda muchísimo a la felicidad individual de la gente. ¿Negra? Andrés, vos comenzaste diciendo que la población adolescente sufría mucha depresión. Te pregunto, ¿qué relación hay o cuál es el impacto del avance de las tecnologías, de las redes sociales, del celular, de la inteligencia artificial, de gente que por ahí dice que tiene conversaciones con el chat GPT, por ejemplo? ¿Cuál es el impacto de la relación? Bueno, muchísimo, sobre todo lo que te acaba de Y mencionar. amistades superfluas, ¿no? Porque... Sí, pero principalmente, o sea, aumentan la soledad, pero sobre todas las cosas, lo que hablábamos antes, este tema de los likes, de los me gusta, eso es terrible. Eso es terrible porque una chica de 14 años, que no es tan linda como la de al lado, se siente horrible cuando no recibe me gusta y la de al lado recibe 100 me gustas. Y eso, o sea, eso causa estragos en la salud mental de los chicos. Mira, recién estaba hablando con Cristian de la Fundación OSDE. Es ridículo que en todos nuestros países tenemos en las escuelas clases de educación física y no tenemos clases de educación mental. Cuando el principal problema que tenemos... Bueno, sí, tenemos problemas físicos, tenemos problemas, o sea, pero en muchos casos el principal problema que tenemos es mental, no es físico. Yo te iba a preguntar, Andrés, recién cuando dijiste lo de las escuelas, discúlpame que te interrumpo, pero que yo cuando iba a las clases de educación física en la escuela pública, cuando era chico, yo sentía que el profesor de educación física era como una especie de persona que nos enseñaba a ser felices a los niños, que estábamos ahí jugando y era una clase de Porque felicidad. estabas entre los que elegían, ¿no sabés a los que nos quedábamos últimos? Bueno, no, pero yo sentía eso, que una clase de educación física en una escuela, cualquiera sea la escuela, es una clase de felicidad. No, A ver, yo no, dale, yo no no. tengo ese recuerdo tan grato. Mi recuerdo era que me enseñaban a marchar o a... No, yo no. Nunca lo sentí. Pero cuando hablo de educación mental, Sí. hablo de, por ejemplo, empezar a hacer lo que hacen en Nueva Delhi, de enseñarles a los chicos la tolerancia al fracaso. Ajá. Porque eso es uno de los problemas más Comunes, sí. más comunes que llevan a la depresión, ¿no? Y nadie nos enseña eso. Nos aprendemos a los golpes a los 30, 40, 50 años, cuando nos despiden de un trabajo, cuando nos... o sea, y no tiene por qué ser así. Y repito, hasta el cansancio, eso no se hace con clases magistrales. Ah. Eso no se logra con la maestra diciéndoles a los niños, no, eso se logra con relatos reales de famosos que los chicos conocen. Si vos le contás a los chicos la historia de Messi en el Mundial, se la van a acordar todos. Si vos pontificás sobre la importancia de sobreponerse a los fracasos, no se lo acuerda nadie. Hoy a las 6 de la tarde en la Fundación OSDE va a estar Andrés Oppenheimer. Podés seguir la charla por YouTube. Va a presentar cómo salir del pozo, las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. Gracias, Andrés, por haber estado acá. Gracias por invitarme, Jorge. 11:56.